Un gas se define como un fluido homogéneo de baja densidad y viscosidad. El gas no tiene volumen ni forma determinada. Sin embargo, cuando el gas se expande, llena completamente el cilindro o tanque que lo contiene. El diagrama que se muestra en la figura se denomina proceso térmico o proceso isótermo, que es un cambio reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio a temperatura constante en todo el sistema. La compresión-expansión de un gas ideal puede llevarse a cabo colocando el gas en contacto térmico con otro sistema de capacidad calorífica muy grande y a la misma temperatura que el gas. Este otro sistema se conoce como foco calórico, ya que de esta manera el calor se transfiere muy lentamente permitiendo que el gas se expanda realizando trabajo. La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos. Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura. La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de moles de un gas ideal es la que se muestra en el recuadro blanco, donde P es igual a la presión, V es volumen, N son los moles de gas, R es la constante universal de los gases ideales y T es la temperatura absoluta. Teoría cinética molecular. Nos indica las propiedades de un gas ideal a nivel molecular. Todo gas ideal está formado por n pequeñas partículas puntuales, ya sean átomos o moléculas. Las moléculas gaseosas se mueven a altas velocidades en forma recta y desordenada. Un gas ideal ejerce una presión continua sobre las paredes del recipiente que lo contiene, debido a los choques de las partículas con las paredes de este. Los choques moleculares son perfectamente elásticos, no hay pérdida de energía cinética, no se tienen en cuenta las interacciones de atracción y repulsión molecular. La energía cinética medida de la traslación de una molécula es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. En estas circunstancias, la ecuación de los gases se encuentra teóricamente como se muestra a continuación, donde Kb es la constante de Boltzmann. Para la ecuación de estado para gases reales, los valores de R son los que se muestran a continuación. Haciendo una corrección a la ecuación de estado de un gas ideal, es decir, tomando en cuenta las fuerzas intermoleculares y volúmenes intermoleculares finitos, se obtiene la ecuación para gases reales, también llamada ecuación de Van der Waals, donde P es la presión del gas, V es el volumen del gas, N son los moles de gas, R es la constante universal de los gases ideales y T es la temperatura. Y son constantes determinadas por la naturaleza del gas con el fin de que haya la mayor congruencia posible entre la ecuación de los gases reales y el comportamiento observado experimentalmente. Ecuación general de los gases ideales. Partiendo de la ecuación de estado que tenemos a continuación, donde R es la constante universal de los gases ideales, luego para dos estados del mismo gas, 1 y 2, tenemos que la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Para una misma masa gaseosa donde el número de moles es constante, podemos afirmar que existe una constante directamente proporcional a la presión y volumen del gas, e inversamente proporcional a su temperatura. Algunas formas alternativas son, como la cantidad de sustancia podría ser dada en masa en lugar de moles, a veces es útil una forma alternativa de la ley del gas ideal. El número de moles es igual a la masa dividido por la masa molar, y sustituyendo obtenemos que la presión por el volumen es igual a la masa dividida entre la masa molar
por la constante universal de los gases por la temperatura, donde tendríamos que la densidad es igual a la presión sobre la constante universal de los gases entre la masa molar por la temperatura. Procesos gaseosos particulares. Ley de Boyle-Mariotte, también llamado proceso isotérmico, afirma que a temperatura y cantidad de gas constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. En la siguiente fórmula nos presenta que N y T son constantes, dándonos como resultado que la presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Para las leyes de Charles y Gay-Lussac se presenta la fórmula anterior. Para la ley de Avogadro se presenta nuevamente la misma ecuación anterior, y esta es válida incluso para gases ideales distintos. Una forma alternativa de enunciar esta ley es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas ideal a una temperatura y presión dada siempre es el mismo. Según la teoría atómica, las moléculas pueden tener o no cierta libertad de movimientos en el espacio. Estos grados de libertad microscópicos están asociados con el concepto de orden macroscópico. La libertad de movimiento de las moléculas de un sólido está restringida a pequeñas vibraciones. En cambio, las moléculas de un gas se mueven aleatoriamente y solo están limitadas por las paredes del recipiente que las contiene. Se han desarrollado leyes empíricas que le relacionan las variables macroscópicas en base a las experiencias en el laboratorio realizadas. En los gases ideales, estas variables incluyen la presión, el volumen y la temperatura. La ley de Boyle-Mariotte relaciona inversamente las proporciones de volumen y presión de un gas, manteniendo la temperatura constante. La ley de Gay-Lussac afirma que el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La ley de Charles sostiene que, a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del sistema. En ambos casos, la temperatura se mide en Kelvin, ya que no podemos dividir por cero, no existe resultado. De las tres se deduce la ley universal de los gases. Teoría cinética de los gases. El comportamiento de los gases, enunciadas mediante las leyes anteriores descritas, pudo explicarse satisfactoriamente admitiendo la existencia del átomo. El volumen de un gas refleja simplemente la distribución de posiciones de las moléculas que lo componen. Más exactamente, la variable macroscópica B representa el espacio disponible para el movimiento de una molécula. La presión de un gas puede medirse con manómetros situados en las paredes del recipiente. Registra el cambio medio de momento lineal que experimentan las moléculas al chocar contra las paredes y rebotar en ellas. Densidad de un gas. En un determinado volumen, las moléculas de gas ocupan cierto espacio. Si aumenta el volumen, la cantidad de moléculas se distribuirán de manera que encontremos menor cantidad en el mismo volumen anterior. Podemos medir la cantidad de materia, ese número de moléculas, mediante una magnitud denominada masa. La cantidad de moléculas, la masa, no varían al aumentar o disminuir. El volumen, lo que cambia es la relación masa-volumen. Esa relación se denomina densidad. La densidad es inversamente proporcional al volumen. Al aumentar al doble el volumen, manteniendo constante la masa, la densidad disminuye a la mitad, pero directamente proporcional a la masa. Si aumentamos al doble la masa en un mismo volumen, aumenta el doble la densidad. La hipótesis de Avogadro es una hipótesis que establece que dos gases que poseen el mismo volumen, a igual presión y temperatura, deben contener la misma cantidad de moléculas. Cada molécula, dependiendo de los átomos que la compongan, deberá tener la misma masa. Es así que puede hallarse la masa relativa de un gas de acuerdo al volumen que ocupe. La hipótesis de Avogadro permitió determinar la masa molecular relativa de estos gases. En condiciones normales de presión y temperatura, un litro de hidrógeno pesa 0.09 gramos y un litro de oxígeno pesa 1.43 gramos. Según la hipótesis de Avogadro, ambos gases poseen la misma cantidad de moléculas. La proporción de los pesos entre ambos gases es de 15.9, aproximadamente 16. Es la relación que existe entre una molécula de oxígeno e hidrógeno, que es de 16 a 1.
Las masas atómicas relativas que aparecen en la tabla periódica están consideradas a partir de un volumen de 22.4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Como consecuencia de la hipótesis de Avogadro puede considerarse una generalización de la ley de los gases. Si el volumen molar, que es el volumen que ocupa un mol de molécula de gas, es el mismo para todos los gases en condiciones normales de presión y temperatura, entonces podemos considerar que el mismo para todos los gases ideales a cualquier temperatura y presión que se someta al sistema. Esto es cierto porque las leyes que gobiernan los cambios de volumen de los gases con variaciones de temperatura y presión son las mismas para todos los gases ideales. Estamos relacionando proporcionalmente el número de moles, el volumen, la presión y la temperatura. Para establecer una igualdad debemos añadir una constante R, quedando que la presión y el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. El valor de R lo podemos calcular a partir del volumen molar en condiciones normales de presión y temperatura, como se muestra en la imagen. Por definición, N es el número de moles que se calcula dividiendo la masa de un gas por la masa molecular relativa del mismo, que es otra forma de expresar la ley general de los gases ideales.